Para realizar una paracentesis guiada por ecografía, se utiliza un transductor de matriz curvo con un examen de tipo abdominal. Para realizar este examen es conveniente que la vejiga no esté llena. El paciente se coloca en posición supina. La cavidad abdominal se evalúa en 2 planos. Coloque el transductor en una posición transversal, con el marcador de orientación hacia la derecha. El transductor se coloca en el borde lateral de la vaina rectal a nivel del ombligo. Para detectar líquido libre en la cavidad abdominal, arrastre el transductor desde la posición inferior a la superior. Los líquidos se muestran en forma hipoecoica o anecoica, acumulados en el canal lateral o entre las asas intestinales. Para obtener una vista del eje largo, gire el transductor 90 grados, con el marcador de orientación dirigido al punto de entrada de la aguja. Arrastre el transductor sobre la cavidad abdominal de izquierda a derecha para detectar el líquido libre. El punto de inserción de la aguja debe realizarse en la zona abdominal lateral, en un área cercana a la acumulación de líquidos, alejada de las asas abdominales. La aguja debe insertarse lateralmente en dirección a la vaina rectal de forma transversal, evitando la arteria epigástrica. Siga la entrada de la aguja deslizando lentamente el transductor en la dirección de avance de esta. La aguja se muestra como un pequeño punto brillante hiperecoico. Cuando aparezca la punta de la aguja, siga su trayectoria desplazando el transductor a corta distancia distalmente. La aguja avanza lentamente bajo la visualización ecográfica directa hasta que la punta alcanza y perfora el peritoneo parietal. El transductor debe moverse poca distancia en dirección proximal y distal para verificar la posición de la punta de la aguja.